buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy he visto uno de los estrenos, se pueden llamar más esperados del año, y también uno de los estrenos más esperados por mí mismo, porque como todos sabéis, soy un gran amante de las películas clásicas del Hollywood, de los años 30 hasta los años 70, en realidad de todas las décadas y de todos los tiempos, y también de cualquier clase, de cualquier tipo de cine, de cualquier expresión del séptimo arte, por así decirlo. Hoy he visto en el cine El regreso de Mary Poppins, sin duda para mí una de las películas más esperadas del año, muy esperada por mí mismo, y que yo tengo unas ganas terriblemente grandes de verla, ya que la película original es una de las películas de mi infancia, una de las películas a las que yo tengo más cariño y sin duda una de las dos o tres mejores películas que ha hecho la Walt Disney Pictures pues en toda su andadura y en toda la historia del cine, de toda la historia de esta productora, por así decirlo. Vosotros sabéis que dentro de lo que es el panorama cinematográfico norteamericano hay dos géneros que evidentemente son autóctonos de Norteamérica, que son el western y el musical. Entonces esta, como película musical, se puede decir que Walt Disney Pictures no podía fallar en una apuesta en escena de una nueva película que tuviera como personaje evidentemente a Mary Poppins, ya que la película original pues es todo un clásico que consiguió en su día 13 nominaciones al Oscar, consiguió 5 estatuillas, una de ellas para Julie Andrews, haciendo uno de los personajes más dulces y carismáticos de la historia del cine. La crítica de la Mary Poppins original la podéis ver aquí también en mi canal. Es una película que se puede decir que es magia pura. Es una película encantadora desde el primer fotograma hasta el último, una película nostálgica, una película lacrimógena, una película que está hecho con mucho, como dirían muchos, con mucho azúcar, con mucha dulzura, pero evidentemente es una película irresistible. O sea, es Walt Disney en el más puro, en su más pura esencia. Cuando Walt Disney murió, a finales de los años 60, luego se hizo además otra película en 1971 que evidentemente pues no está a la altura de la Mary Poppins actual, de la Mary Poppins original, pero que evidentemente sí que tuvo un gran parecido con una estructura narrativa y con una propuesta y puesta en escena muy parecidas, que fue La Bruja Novata en 1971, ya con Walt Disney fallecido, por desgracia. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que la Mary Poppins original de 1964 es una de las películas más queridas, más añoradas, más nostálgicas y más, se puede decir, más encantadoras de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Sus números musicales ya han pasado a la historia del cine como auténticamente únicos. Entonces, evidentemente, pues que Disney se arriesgara, por así decirlo, a hacer una segunda parte era una responsabilidad gigantesca, ya que en los últimos tiempos, cuando Hollywood ha querido hacer secuelas o remakes o reboots o pues de muchos de sus clásicos, pues evidentemente es muy difícil no compararlas con con la película original, que se trata de un clásico. A mi modo de ver, os puedo decir que mejorar un clásico, o por así decirlo, estar a la altura de una obra maestra, es muy difícil, muy complicado, sobre todo viendo el panorama actual de Hollywood, de los directores que hay, que para mí no son malos directores, ni muchísimo menos, pero que no se pueden comparar ni por asomo, pero ni por asomo, con los directores que había pues hace 40, 50 o 60 o 70 años en el panorama hollywoodiense. Es imposible. Hoy en día solo unos poquitos elegidos para esa gloria, es decir, para poder mejorar o igualar un clásico, una obra maestra del cine de la época de oro de Hollywood, son muy poquitos. Ya lo comentaremos posteriormente, pero evidentemente yo creo que Rob Marshall no es uno de ellos. La película está dirigida, ya os digo, por Rob Marshall, está interpretada por Emily Blunt, el personaje de Mary Poppins, de un coreógrafo y escritor de musicales llamado Lin-Manuel Miranda, que yo no le conozco, por lo visto tiene mucha fama ahí en Estados Unidos, y cuyo un musical en Broadway llamado Hamilton, pues ha acaparado pues todos los premios sabidos y por haber, escrito, dirigido, interpretado por este actor y bailarín, por así decirlo. También tenemos en el elenco de protagonistas a Meryl Streep, a Colin Firth, a Angela Lansbury en un pequeño papel, en un cameo, y también a Dick Van Dyke, evidentemente también en un papel muy muy reducidito. La verdad es que yo estaba esperando el regreso de Mary Poppins con una ansia tremenda, porque yo había leído, pues ya sabéis que casi nunca me fío de los críticos, pero la crítica había sido tan entusiasta, casi unánimemente, y muchas de las personas que la habían visto habían quedado entusiasmadas,
al otro lado del charco, porque hoy se estrena en España, que yo tenía las expectativas altas. Aunque tampoco las quería tener excesivamente altas porque Rob Marshall es un director extremadamente irregular, es decir, es capaz de hacerte una película muy buena como Chicago, una película realmente notable, o hacerte un musical un tanto pomposo y empalagoso como Nine, aquel que hizo con Penélope Cruz, Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, que tiene unos excelentes números musicales, pero que la historia realmente plomiza. Y luego también un musical pues muy de, por así decirlo, muy para el público infantil y juvenil, como es Into the Woods, que es una historia como si fueran cuentos de hadas, como entremezclados, la verdad es que también muy hábil y bien realizado, pero que tampoco llega a ser una gran película, ni es tampoco una película mediocre. Sin embargo, es una película muy correcta, con unos números musicales muy bien elaborados, muy bien coreografiados, unas canciones estupendas, pero que tenemos ahí varias vertientes. Y luego había dirigido también para la Disney la cuarta entrega de Piratas del Caribe, que es aquella entrega en la que está Johnny Depp, Penélope Cruz y que sale el pirata Barbarroja, creo que se llamaba Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. Y que en lo que se refiere a calidad, pues ya las de Piratas del Caribe, la tercera, ya no había sido una película de una gran calidad porque tenía un guión extremadamente lioso y extremadamente caótico en todas sus propuestas, y que aquí Rob Marshall en esta película parece que dulcifica la trama para hacerla más llevadera y con un personaje, un villano tan sumamente conocido en los Siete Mares como es el pirata Barba Negra, en el que Penélope Cruz es su hija, pero que en el segundo acto de la película hay un bajón de ritmo realmente tremendo y el espectador tiende un poquito, digamos, a salir de la película porque la película se va repitiendo mucho y empieza a pegar, por así decirlo, traspiés en la narración hasta que luego vuelve a remontar un poquito al final de la película. Pero también era una película pues realmente pues sencilla de ver y muy entretenida. Es decir, que tenemos a un Rob Marshall que yo me preguntaba con cuál Rob Marshall me voy a encontrar yo en el cine. Es decir, con el director estupendo que hizo Chicago, con aquel director pomposo y caótico y excesivamente empalagoso que hizo Nine, con el director de Into the Woods que hizo un musical correcto con muy buenos números musicales y con una puesta en escena muy lujosa y que resultó un musical muy notable, pero no estaba llegando a la altura que tenía Chicago, o ese director que pegó un bajón en el ritmo, en la narración, con unos altibajos también importantes en el montaje como fue Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. Bueno, pues empieza la película. Esta crítica va a ser sin spoilers y más tarde será con spoilers. Y la verdad es que yo me he encontrado con una película que, como muchos comentaristas dicen y críticos, y en esto sí que les doy la razón, es una especie de secuela y a la vez es un reboot, es decir, es un remake. No reboot, es un remake. Es secuela porque efectivamente nos cuenta la historia de los niños Banks, es decir, Jane y Michael Banks, que ahora ya son adultos, en el que, y esto no es un spoiler porque ha sido comentado en todas partes la sinopsis, la esposa de Michael Banks ha fallecido, ha quedado con sus 3 hijos y están pasando pues por la época de la depresión, de la Gran Depresión, que evidentemente también salpicó, por así decirlo, a la Europa de los años 20, de los años 30, y que mucha gente se quedaba sin trabajo. Y es el caso de Michael Banks, que está, por así decirlo, en su trabajo en la cuerda floja, pero que no puede pagar, por así decirlo, digamos, la hipoteca de su casa. En la primera película no se explicó si esa casa estaba pagada o no. Se supone que George Banks, o sea, aquel magnate banquero, interpretado estupendamente por David Tomlinson, parece que tenía su casa pagada, pero no era cierto, por lo visto, en esta. Entonces yo me he encontrado con una película con una estructura narrativa muy similar, prácticamente idéntica a la primera, es decir, tenemos un primer número musical donde se presenta al personaje que sustituye, por así decirlo, a Dick Van Dyke, que es Lin-Manuel Miranda, este coreógrafo y actor de musicales, que nos va presentando el Londres victoriano, post-victoriano, mejor dicho, un Londres ya de principios de los 30, finales de los años 20, que está sumido pues en el caos, y que a continuación ya nos encontramos en la calle del Cerezo, que era evidentemente pues donde tenía la acción en la película original, pues toda la acción de los niños Banks, de los padres, del lío que tiene con la madre sufragista y posteriormente la aparición de Mary Poppins, realmente fantástica Julie Andrews en su papel. Y entonces aquí ya la película, se puede decir la original, y también el regreso de Mary Poppins, que toman el rumbo de la clásica película musical norteamericana, es decir, números musicales intercalados con secuencias de diálogos
para darnos una idea de cuál es la psicología de los personajes y profundizar en ellos hasta evidentemente cierto punto, porque el fuerte es la música, es decir, es una película musical, no es una película de personajes donde veamos evidentemente la psicología profunda, donde los personajes estén estupendamente definidos, no sé qué, eso se queda para otros géneros. Aquí lo importante es la música. Aquí lo que nos encontramos, como ya os dije con la película, la crítica que hice de Mortal Engines, nos encontramos con unos personajes muy sencillos, con una trama también muy fácil de llevar, muy fácil de entender, es decir, muy sencilla, muy simple, donde el punto fuerte son los números musicales, la puesta en escena de esos números musicales y las coreografías, y evidentemente la banda sonora. Si todo eso lo clavas dentro de un musical, lo demás se puede decir que es secundario. Y así es como han funcionado pues la mayoría de musicales de todo Hollywood. Cantando bajo la lluvia, melodías de Broadway, es decir, sencillos personajes muy bien identificables, pero con una banda sonora, con unas coreografías, con unas canciones y una puesta en escena impresionantes. Entonces nos puede dar evidentemente una obra maestra del musical. Los números musicales que aquí se nos presentan en El regreso de Mary Poppins son muy deudores de la película Mary Poppins, original. Es decir, las melodías son muy similares, es decir, no son como las de los hermanos Sherman, ya que tienen un pequeño... La de los hermanos Sherman eran los compositores de la banda sonora de la película original, pero aquí son muy similares, pero tienen un toque más contemporáneo, es decir, más enfocado a los nuevos tiempos. Y que todo sigue, pues digamos, por así decirlo, un paralelismo más que exacerbado con la película original, ya que nos encontramos con Mary Poppins y los niños caminando por las calles de Londres, yendo al parque, Mary Poppins le lleva a mundos fantásticos, tenemos también una secuencia estupenda que está hecha con dibujos clásicos a mano, como la Mary Poppins original, que además tiene su propia, por así decirlo, su propia trama interna, su pequeña gestión de trama interna, que luego tiene un paralelismo muy significativo y muy incisivo con la trama principal de la película, con el personaje de Colin Firth, como comentaré luego con spoilers, y donde los números musicales la verdad es que están bastante bien coreografiados. Evidentemente son números musicales donde prima mucho más la fantasía que la coreografía del mismo número musical. Es decir, en la película Mary Poppins había las dos cosas, pero las coreografías eran realmente maravillosas. Aquí tenemos coreografías mucho más que correctas, muy bien realizadas, pero que el componente fantástico pesa mucho más que el componente musical. Es decir, Mary Poppins les lleva a mundos, como hemos visto mismamente en el tráiler, donde cogen una especie de bol gigante, hecho de porcelana, y le dan vueltas y están en un mundo pues totalmente de dibujos animados, idílico, como en la Mary Poppins original. Se toman un baño, que ahí también tienen la visita a otro mundo de fantasía, y así poco a poco van conociendo una serie de personajes, una serie de circunstancias que apelan mucho al clásico de Robert Stevenson de 1964. Pero evidentemente hay una cosa que para mí, por ejemplo, es muy distinta a lo que es la Mary Poppins original, y es en la presentación de los personajes, en el ritmo, sobre todo al principio, que es excesivamente acentuado, y sobre todo luego en los cameos y en lo que son los guiños a la película original. Yo había oído que había muchos guiños a la película original, pero no es cierto. Es decir, están muy contaditos con los dedos, los guiños a la película original contaditos con los dedos, es decir, el gran guiño es el calco a la estructura narrativa de la película original. Pero aparte de eso, los guiños a la película original están contaditos con los dedos, es decir, no estamos repitiendo la película original constantemente. Es decir, Ron Marshall y Disney apuestan por una puesta a escena calcada a la de la Mary Poppins original, pero evidentemente narrada con la velocidad, por así decirlo, del cine contemporáneo, no del cine clásico. Yo cuando he leído críticas diciendo que el ritmo era exactamente igual que la película original, no es cierto. El ritmo es más rápido, más acentuado, más acoplado a los nuevos tiempos. Las interpretaciones la verdad es que están bastante bien, cumplen. Emily Blunt la verdad es que está muy bien en el papel de Mary Poppins, pero para mi gusto es, por así decirlo, trabaja el personaje de Mary Poppins de un modo más frío, mucho más frío que Julie Andrews. Evidentemente Emily Blunt y Julie Andrews son dos actrices muy distintas, pertenecientes a generaciones muy diferentes,
y que evidentemente el Hollywood de los años 60 no es el Hollywood de 50 años después, que es ahora. Y luego tenemos evidentemente ese maravilloso cameo de Dick Van Dyke prácticamente al final de la película, como podréis ver, y contaré luego en la parte de spoilers, muy simpático. En conjunto, se puede decir que el regreso de Mary Poppins es un musical muy notable. Un musical muy notable que aprovecha, por así decirlo, se aprovecha de la Mary Poppins original, de la película de Robert Stevenson, para actualizar, por así decirlo, todo lo que fueron las propuestas narrativas, visuales de la original Mary Poppins y darle un tono contemporáneo. Ahora, la película, incluso viéndola con los ojos de hoy, es un film que tiene unos cuantos problemas. El regreso de Mary Poppins es un buen musical, es una buena película, pero no era la película satisfactoriamente, o sea, no es la película satisfactoria y la obra maestra que están diciendo que es, por desgracia, y os puedo contar el porqué. La presentación de los personajes es excesivamente rápida y hasta cierto punto yo diría que un poco caótica, porque es como si Rob Marshall quisiera poner en funcionamiento los musicales, es decir, plasmar los musicales dentro de la película de manera muy rápida y muy acelerada. Es decir, no da tiempo y no da pausa a que nos encariñemos un poquito con esos 3 niños que tenemos. Porque en vez de 2, como Jane y Michael Banks en la original, ahora tenemos a 3 niños Banks. Entonces, claro, hay que definir más personajes. En la película tenemos a Michael Banks, interpretado por Ben Whishaw, a Emily Mortimer, que interpreta a Jane Banks, pero yo me explico por qué en el casting no han escogido un actor pelirrojo y con ojos azules para interpretar al Michael Banks, por así decirlo, que fuera la trama continuista, o por lo menos la estética continuista de la película original, ya que Emily Mortimer sí que puede pasar perfectamente por una Jane Banks, haciendo una especie de guiño, y es uno de los guiños de la película. La madre de Jane y Michael Banks en la película original era sindicalista, perdón, era una sufragista, 20 años antes, que quería, 20 o 30 años antes, que lo que quería era ganar el voto para las mujeres. El movimiento sufragista fue eso. Aquí es una sindicalista, es decir, la hemos subido ya en un peldaño, un escalafón un poquito más alto en el mundo de la política. Han conseguido el voto, pues ahora quieren conseguir pues ser sindicalistas o reclamar derechos, pero vamos, eso no se expone en la película, evidentemente porque no es el objetivo. Y evidentemente yo, cuando he visto a los personajes, yo he visto hasta cierto punto a Jenny y Michael Banks, los de esta película, El regreso de Mary Poppins, pero no he visto en ningún momento ningunos rasgos que me digan es que estos fueron los niños de la anterior película. Ellos reconocen a Mary Poppins, pero la tratan muchas veces como un extraño en la película. Y eso es algo que a mí me ha desmontado hasta cierto punto. Argumentalmente ya os digo que la película sigue no la trama, pero la estructura narrativa del film original. Y técnicamente la verdad es que es un portento y un prodigio de efectos visuales, de banda sonora, de sonido, de canciones. La puesta en escena también es muy edulcorada. Y también se ha querido imitar, por no decir calcar prácticamente, el decorado de la mansión de los Banks, de la casa de los Banks. Lo que pasa es que aquí parece que está como más vacía de contenido, tiene una atmósfera como más fría, menos acogedora como en la película original. Y digo yo una cosa, ¿por qué Rob Marshall no ha apostado por un color por Technicolor? Porque yo creo que hubiera sido lo suyo que ese mundo de fantasía interpretado por Mary Poppins, puesto a escena por Mary Poppins, hubiera sido más colorista en lo que se refiere a las escenas que transcurren en el mismo Londres. Aquí nos ven un Londres frío, oscuro, neblinoso, como en realidad es, pero no como en la película original. O sea, no es ni mejor ni peor, es diferente. Pero tampoco te puedes hacer una idea que sea el Londres donde Mary Poppins estuvo, porque el concepto visual es completamente distinto. Ahora, eso sí, lo que son los efectos especiales, lo que son las coreografías, todo eso, tienen un encanto especial. Pero ya os digo, no llegan evidentemente al nivel de la Mary Poppins original. Es decir, tú sales del cine y no te quedas con ninguna canción, o sea, las has visto, las has oído y son pegadizas, pero cuando sales del cine no te quedas con ninguna canción en la mente, o sea, no sales cantando supercalifragilísticoespialidoso,
porque tampoco tiene un número musical tan llamativo como los antiguos, como por ejemplo el Chin el supercalifragísticoespialidoso, el... Los números musicales son muy buenos, están bien coreografiados, pero no tienen personalidad, no tienen alma, no tienen esa alma edulcorada que tuvimos en la película original. Aún así, os digo que la verdad es que las interpretaciones de Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda cumplen. Pero en el caso de Emily Blunt no es... O sea, es una Mary Poppins diferente, pero es una Mary Poppins fría y calculadora. Es una Mary Poppins como carente de sentimientos. Cuando Emily Blunt encaró este personaje dijo que ella quería interpretar a su propia Mary Poppins más acorde con las novelas de Pamela Lyndon Travers, es decir, de la escritora original, que sí que efectivamente compuso una Mary Poppins más fría que la versión edulcorada que nos dio Julie Andrews. Pero cuando tú veías la película original de Robert Stevenson con Julie Andrews, es que era verla y te enamorabas de ella en el primer momento, porque destila una dulzura, un candor, una personalidad y una simpatía que, aunque ella en su interpretación también sea fría como Emily Blunt, tiene algo en la mirada, algo en sus gestos, algo en sus posturas que la hace completamente familiar y acogedora y encantadora. Emily Blunt en ningún momento de la película, y lo digo sinceramente, no le veo yo candor y calor a la interpretación de Emily Blunt como para decir es Mary Poppins. Es una Mary Poppins diferente en todo momento. No te puedo decir que sea mejor o peor, pero claro, te descabala un poco el personaje porque evidentemente tienes idealizado en la mente a Julie Andrews. Es decir, si en esta película, suponer, hubieran cogido para hacer de Mary Poppins a una Julie Andrews de 80 años que tiene hoy en día, pero enfocando la historia de otro punto de vista como una nanny no tan de fantasía, yo hubiera sido el primero en aplaudirlo. Porque Mary Poppins es Julie Andrews y Julie Andrews es Mary Poppins. Emily Blunt, yo os he dicho anteriormente que es importante, por ejemplo, como en el caso de, los comenté, de Han Solo, que Alden Ehrenreich no imite a Harrison Ford, cree su propio Han Solo. Igual que Roger Moore, cuando hizo de James Bond, creó su propio James Bond. Emily Blunt tiene que hacer efectivamente su propia Mary Poppins. Pero al igual que Alden Ehrenreich sí que tenía ese tono sarcástico, que hasta cierto punto también lo tenía Harrison Ford, y que Roger Moore tenía la elegancia y el físico hermoso, apabullante y bello, parecido al de Sean Connery rudo, Emily Blunt no tiene el candor y dulzura que tenía Julie Andrews. Entonces, si tienes una película para niños, nos tenemos que enamorar del personaje. Es decir, tienes que presentarle de tal manera que te trabajes los primeros planos, que te trabajes, digamos, un poquito más el movimiento, incluso cómo va andando Mary Poppins. Aquí vemos a una Mary Poppins más fría, más calculadora, y en el que no ha creado un personaje, aunque sea suyo propio, como lo hizo Julie Andrews. Es decir, Julie Andrews, independientemente de la novela, creó su personaje. Aquí Emily Blunt ha creado un personaje frío y estático, donde parece que cuando camina, no camina con una determinada personalidad, camina como Emily Blunt. No sé si me explico. Es decir, ella es Mary Poppins cuando gesticula, cuando habla, y cuando mira. Pero no es Mary Poppins cuando anda, cuando baila. Porque claro, las coreografías que hizo Julie Andrews, me diréis ahora, es que claro, estás directamente comparando un film y otro. Es que ocurre lo siguiente. Yo me esperaba, evidentemente no me esperaba una Mary Poppins como la original, porque, hombre, está a la altura de un clásico. Hombre, ha habido directores que han hecho remakes y clásicos que, o homenajes a otros directores de cine del cine clásico, que los han igualado, incluso superado, y ahora os lo diré. Pero claro, Rob Marshall en su propuesta visual se ha quedado un poco corto al que nosotros, viendo a Emily Blunt, independientemente como haya sido Julie Andrews, nos haga olvidar a Julie Andrews. No. Mary Poppins es Julie Andrews y Julie Andrews es Mary Poppins. Es decir, Emily Blunt no crea un personaje que ya no que lo esté comparando con el de Julie Andrews, pero no crea un personaje que le sustituya en el imaginario popular. Porque es un personaje que no tiene una personalidad y un carácter marcado. Es decir, ella es fría, como
lo hacía Julie Andrews, pero no tiene el candor, no tiene la personalidad, no tiene la mirada que tenía Julie Andrews. Es decir, ella hace su Mary Poppins, pero no es un personaje destacable dentro de la función. Hay incluso números musicales, secuencias, planos, donde Mary Poppins está siempre en un segundo plano. Es decir, hay planos donde los niños están en un primer plano, luego tenemos a Lin-Manuel Miranda y parece que Emily Blunt está como en un segundo plano, es decir, un poco más para allá. Es decir, Mary Poppins tiene que ser la protagonista absoluta de la película. Y como tal tiene que estar prácticamente de protagonista y en el centro de cada plano sostenido, de cada plano secuencia, de cada traveling, de cada panorámica. Porque ella es el eje central. Sin embargo, hay números musicales donde se le da más protagonismo a los niños y a Lin-Manuel Miranda que a Mary Poppins. Y Mary Poppins está como mirando el espectáculo. El espectáculo tiene que ser Mary Poppins. Y en ese sentido me ha decepcionado un poquito la película. Entonces, para terminar mis comentarios sin spoilers, os diré que El regreso de Mary Poppins es un musical muy notable, muy entretenido, muy bien hecho, bien realizado, con una estructura narrativa muy similar, prácticamente idéntica al film original, con números musicales muy graciosos y con un mundo que ha creado aparte Rob Marshall y con unos detalles muy curiosos que comentaré ahora que le hacen efectivamente elevar la nota, por encima, por ejemplo, de Into the Woods. Si tuviera que situar El regreso de Mary Poppins dentro de una escala, dentro de lo que ha hecho Rob Marshall, dentro de lo que son los musicales, es decir, Chicago, Nine e Into the Woods, diría que no es mejor que Chicago, está por debajo de Chicago, está por encima de Into the Woods y también por encima de Nine, pero no llega al nivel de Chicago. Es decir, mi nota para esta película está entre un 7 y un 8, un 7,5, 8. Es una película notable. Ahora, si queréis buscar el encanto, la dulzura, la ternura que tenía la película original, no la vais a encontrar. Os puedo decir con la mano en el corazón, y yo quería encontrarla en esta película, porque tenía muchísimas ganas de verla, quería encontrar esa película que me transportara otra vez al Walt Disney de los años 60. Tiene momentos mágicos, como ahora os lo voy a comentar, pero no son los 130 minutos de la película. No tiene ningún número musical que esté como metido con calzador, pero ahora os comentaré que no todos los personajes están a la misma altura. Es decir, El regreso de Mary Poppins es un film notable. Me ha gustado, pero tiene cosas que si se hubieran pulido un poquito más, o se hubieran modificado bajo mi gusto un poquito más, hubiéramos encontrado ya una obra maestra a la altura de la original. Pero aquí Rob Marshall no es Robert Stevenson. Y los productores ahora mismo de la Walt Disney ya no son Walt Disney en persona. Walt Disney supervisaba sus películas para darles ese toque mágico que tenían las películas de los años 40, 50 y 60, ya no solo del Hollywood de aquella época, sino también las películas de aquella época, como pudieran ser todas aquellas de los finales de los 30, de los 40, Fantasía, Blancanieves y los 7 enanitos, La Bella Durmiente, que eran auténticas obras de arte en personajes, en puesta en escena, fueran de personas o dibujos animados. Películas como por ejemplo Ahí va ese bólido con Dean Jones, con David Tomlinson también, como La bruja novata o como 20.000 leguas de viaje submarino. Evidentemente los tiempos cambian. Los tiempos cambian y claro, yo a lo mejor pido mucho al Hollywood actual porque yo soy un gran amante del cine clásico. Me he encontrado con un musical muy notable, con una película muy bien realizada, bien interpretada, con números musicales bien hechos, no son para ponerlos por las nubes, y muy solvente. La película, es decir, es notable en sí misma. Pero si en vez de llamarse El regreso de Mary Poppins le hubiéramos puesto La niñera mágica, por decirlo, yo creo que el impacto emocional que hubiera tenido en mí y en otros admiradores de la Mary Poppins original hubiera sido más satisfactorio. Porque no nos pudiéramos haber imaginado que Emily Blunt hiciera como de Mary Poppins. Pero bueno. Ahora, entrando ya en la parte de spoilers, os voy a decir una cosa muy importante que yo me llevo dando cuenta desde hace ya mucho tiempo. Hay directores hoy en día en Hollywood, y es una discusión que también tuve con una, no sé si fue una de mis suscriptores o creo que era una chica, una de mis suscriptoras, hace poco en a tenor de la película de Christian Rivers de Mortal Engines, diciéndome, no, es que, claro, Peter Jackson ya ha quedado más relegado. Os voy a decir una cosa. Cuando un director
actual es capaz de coger un clásico del cine, un clásico de la época de Hollywood, de los años dorados, 30, 40, 50 y algo de los 60, igualarlo, incluso superarlo, o hacer un homenaje a un tipo de cine y salirle una obra maestra que poco o nada tiene que envidiar a muchas producciones ya clásicas, eso es un gran director. Por ejemplo, lo que hizo Steven Spielberg con War Horse, Caballo de Batalla, que la comentaré dentro de poco, fue evidentemente un homenaje al cine de John Ford, en toda su extensión. Es decir, propuso una película donde los personajes se mueven por sentimientos, con una puesta en escena muy deudora del cine de John Ford, con unos personajes que se mueven debido a su amor, a su candidez, pero sin caer evidentemente en la dulzura, en el sentimentalismo barato o en el maniqueísmo, sino unos personajes que se mueven por sentimientos condicionados por un entorno, con una puesta en escena y una fotografía realmente sublime, con unos colores, una gradación del color, unos travelings y una parte técnica y argumental realmente portentosa. Entonces Steven Spielberg con War Horse, Caballo de Batalla, e incluso con Salvar al Soldado Ryan o El color púrpura, nos dijo que podía imitar el estilo de John Ford, incluso igualarlo. Porque Salvar al Soldado Ryan es una obra maestra inconmensurable, poniendo prácticamente planos que imitaban las grandes obras maestras de John Ford, y por eso muchos de los directores jóvenes le comparan con John Ford, porque es un director tan sumamente versátil y polifacético, que puede imitar lo que le dé la gana cuando se propone hacer buenos productos. Otra cosa, que luego tengamos al Spielberg más comercial, que haga películas más sencillas, más simplonas, pues para pagarse proyectos más importantes. Pero cuando Spielberg se pone serio, nos regala películas como Salvar al Soldado Ryan, El color púrpura, El imperio del sol, El puente de los espías, e incluso War Horse, Caballo de Batalla, regalándolos películas magníficas en el que dice reconozco la personalidad de otros directores y que haces un gran homenaje, y les hace una película redonda. Peter Jackson con King Kong en el 2005 consiguió coger la película original y darle la vuelta de tal manera que la potenció y la elevó a unos altares que nadie se esperaba. Una superproducción de 3 horas que te deja absolutamente anonadado. Cogió todos los ingredientes originales y le dio un baño de imaginación visual y un baño, por así decirlo, de grandiosidad, que la King Kong original se queda prácticamente a la altura del villancico. Con esos efectos visuales tan impresionantes, con el mono con auténtica personalidad, con Naomi Watts que deja a Fay Gray en paños menores. Es decir, si un director es capaz de coger un clásico, mejorarlo, darle la vuelta, cambiarlo, hacer homenaje, eso es un gran director. Y luego tenemos directores que lo intentan, pero no lo consiguen. Damien Chazelle es un director que con La La Land intentó imitar las películas del Hollywood clásico, de los musicales, como Los Paraguas. Bueno, de Hollywood no es Los Paraguas de Cherburgo, es un musical francés, pero tiene retazos de melodías de Broadway, tiene retazos de un en Nueva York, tiene retazos... Pero es el quiero y no puedo. Porque evidentemente ni Ryan Gosling ni Emma Stone eran Fred Astaire y Sid Charisse. Es el quiero y no puedo. La narración es similar, pero claro, el carisma de los actores no es el mismo. No puedes pretender pedir peras al olmo. Cuando JJ Abrams hace en el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, esquemáticamente, narrativamente, estructuralmente, imita el episodio 4. Pero peor narrado, los actores no tienen carisma, las interpretaciones son vacías, excepto la de Daisy Ridley. Harrison Ford y Carrie Fisher ya no estaban en su mejor momento, o al menos Harrison Ford, el personaje Han Solo, no se esmera mucho en su interpretación, pero tenemos un remake del episodio 4. Un remake encubierto, pero lo tenemos. Pero llega a la altura del episodio 4, ni por asomo. Cuando JJ Abrams también hace Super 8, como película, homenaje al cine de los 80 como E.T., como Los Goonies, hace un buen producto, pero no está a la altura de un clásico. Con Rob Marshall en esta película ha ocurrido lo mismo, pero claro, ahí está la diferencia entre un director, que es, por así decirlo, un genio del cine, y un director que no lo es o que quiere o aspira a serlo. Es decir, Rob Marshall en esta película coge la estructura narrativa
de la Mary Poppins original, y ahora voy a empezar ya con los spoilers, atención, empiezo con los spoilers, nos sale una película con una presentación de personajes ultra rápida, en el que no nos damos cuenta de lo que realmente casi está pasando, porque Rob Marshall tiene o quiere empezar con los números musicales de una manera excesivamente rápida. Eso quiere decir que la narrativa no es su punto fuerte. Su punto fuerte es plasmar números musicales bien coreografiados. Pero lo que es la presentación de personajes y lo que es la dirección de actores, evidentemente no es su fuerte. La película en ese sentido, en algunos momentos, es un quiero y no puedo constante. De decir, me gustaría hacer una coreografía como la que hicieron Dick Van Dyke y Julie Andrews, pero no me sale. La personalidad que tuvieron Dick Van Dyke y Julie Andrews en el número musical del Supercalifragilísticoexpialidoso está a años luz, tengo que decirlo y con tristeza, a años luz de las coreografías que se hacen en esta película. Aquí tenemos, como os he dicho, una película musical muy notable, con números musicales con su personalidad propia, pero no con alma. Entonces, como segunda parte funciona y tiene unos tics fabulosos las películas, pero evidentemente hay algo en la atmósfera que no funciona. Por ejemplo, la película de Mary Poppins, la antigua, estaba realizada en Technicolor. Aquí no sé por qué, y ya lo he dicho muchas veces, no sé por qué los directores de fotografía y los directores de Hollywood, no todos, se empeñan en que la fotografía sea muy realista, pero no la dotan de personalidad. Yo no quiero decir que Rob Marshall tuviera que grabar en Technicolor esta película, pero yo creo que hubiera sido lo suyo, para tener una homogeneización visual con la anterior y tener un continuismo. Y que en cuanto vieras tú ya los primeros planos de ese Londres, o de la casa de los Banks, dijeras, es la casa de los Banks. Ya no solo porque Rob Marshall copia muchos planos del trabajo de Robert Stevenson, el decorado es el mismo, aunque un poquito menos recargado, por así decirlo, en decoración. La dirección artística no es tan ampulosa como la original, pero que tiene la película, sobre todo en los interiores, en lo que están rodando en los decorados, porque es una película íntegramente rodada en decorados, y eso es algo que me entusiasma, no se le saca igual partido. Vosotros me habéis oído hablar mucho de la importancia que tiene la dirección artística en una película. En la película original, o sea, Robert Stevenson se recrea en todo el decorado. Por ejemplo, la presentación del personaje Dick Van Dyke caminando hacia la calle del Cerezo, o en la calle del Cerezo caminando hacia la casa de los Banks, evidentemente es como un plano general, un plano abierto que nos ve todo el decorado. Aquí Rob Marshall no apuesta por sacar jugo al decorado. Voy a decirle, mira macho, si te has gastado un montón de millones de dólares para recrear el decorado justamente idéntico al original, recrea la cámara en ello. Es decir, recréate en Technicolor, recréate en los detalles, porque todo eso le da más ampulez, más ampulosidad visual y más personalidad. Es decir, Robert Stevenson hila muy fino en lo que es el tratamiento de la dirección artística. Rob Marshall, la dirección artística, sobre todo ya no en los números musicales, sino también en el resto de escenas de diálogos, es como si fuera un elemento secundario ahí, como un telón de fondo, pero que no le dé importancia y lo fotografía de una manera grisácea, oscura, con pocos tonos de luz. Ya solo al final de la película, cuando el señor Banks nuevamente está, por así decirlo, ha recuperado la alegría de vivir, porque es otro paralelismo con la película original, pero que realmente es el leitmotiv de la película, del Mary Poppins y del regreso de Mary Poppins, es cuando ya todo es de color. Yo digo, es que así tendría que haber sido todas las 2 horas y 10 minutos de la película. Con un Technicolor que te hubiera saturado los ojos desde un primer momento, de decir, qué mundo de fantasía, tanto dentro del mundo de Mary Poppins como fuera. Es decir, tenía que haber apostado, a mi modo de ver, por un Londres victoriano, pero por un Londres multicolor, por un Londres alegre. Ya sé que es la época de la Gran Depresión lo que quiere estar mostrando. Y evidentemente, como yo os he dicho muchas veces, los sentimientos y las emociones de los personajes tienen que ir acorde con la dirección artística. Pero estamos hablando de una película donde los protagonistas son 3 niños. 3 niños que, de repente, de la noche a la mañana, se encuentran con una niñera que les hace la vida de color de rosa cuando su vida era muy fría.
su casa le están a punto de embargar, su padre puede perder su trabajo, no tienen dónde ir, a la casa de su tía Jane, pero claro, es la casa de su familia, es la casa donde ellos vivieron las aventuras con Mary Poppins, es la casa donde ellos escribieron aquella cartita diciendo que querían una niñera sin verrugas, una niñera que hiciera hacer un buen pastel, que supiera silbar, que supiera cantar, que fuera... Dale a ese ambiente, vuelve a rodarlo pero con una personalidad propia. Aprovechate de la buena dirección artística que tienes. Entonces, si vas a plasmar todo eso, hay mucha diferencia visual en lo que es las secuencias de Londres y las secuencias que tienen en los mundos de Mary Poppins, por así decirlo. La verdad es que los números musicales, ya os he dicho, tienen, aunque hay algunos que no tienen alma, sí que tienen personalidad propia. A mí el que más me gusta es aquel en el que Mary Poppins gira una especie de bol gigante, ya os digo, de porcelana, y se meten en el mundo de dibujos animados. Y de repente se encuentran con un carro, con un carrito, con un perrito que la está tirando, el perro de dibujos animados, el caballo también, y les dice que se la estropea una rueda y que hay que ponerla, y de repente se dirigen a un music hall. Y ahí empieza un espectáculo fantástico con Lin-Manuel Miranda y con Emily Blunt, realmente fabulosos los dos, en unos números musicales fantásticos. Que a su vez tiene una historia, y es que hay un señor dentro de la feria que lleva un reloj, y le dice a uno de los niños Banks, al pequeño: ah, pues mira, que te doy una entrada para que puedas entrar al musical. Y cuando todos se van, esa especie como de animal que es un lobo, y aquí hay una crítica muy incisiva al modo de proceder de banqueros, empresarios, etc. Ese personaje en los dibujos animados es un lobo, pero tiene su contrapartida en el personaje de Colin Firth, que es el dueño del banco, donde trabaja el señor Banks, donde trabaja Michael, y que evidentemente pues no quiere que pague la hipoteca para hacerse con esa casa. Entonces ese personaje se puede decir que es igual que el del lobo, es decir, el personaje de Colin Firth y el lobo del Music Hall son los mismos. Hay un detalle visual que los identifica, y es que los dos juegan con una especie como de reloj de reloj de bolsillo, de los antiguos relojes de bolsillo que llevaban los hombres. Y evidentemente estás ahí comparando al banquero con un lobo, es decir, con una persona, con un depredador. Es decir, la crítica hacia el banquero es brutal. Pero evidentemente es el malo de la película. Eso es un detalle magnífico, que me encantó porque identificas a los dos personajes y a ambos comportamientos. Es más, en el doblaje, yo lo he visto en versión doblada, en el doblaje la voz del actor que dobla a Colin Firth y la voz del lobo son las mismas. Por lo tanto, es muy fácil, evidentemente, identificarles. Es más, yo creo que en la versión original, la voz de Colin Firth es la voz también del lobo. Seguramente que él doblará al lobo. Pero es un detalle que no habíamos tenido en la película de Mary Poppins original. Es decir, dotar de una cierta personalidad a los dibujos animados y que además contengan paralelismos con la historia que se está viviendo en el mundo real. Ya que cuando el pequeño Georgie, uno de los tres niños, sale del circo, o aquí del music hall, aquel de aquella carpa, donde están haciendo el número musical Mary Poppins y Jack, en el papel de Lin-Manuel Miranda, pues ve como una serie de, por así decirlo, de personajes también del lobo están metiendo sus pertenencias, las cosas de su casa, dentro de un carro, de una especie de carro que está tirado por una especie de pequeña locomotora. Pero eso es como si fuera un sueño del niño, porque se llevan una jirafa, que es el muñeco preferido del niño, hecho por su madre, que ya había fallecido. Entonces, claro, se establece un paralelismo muy interesante en lo que es la realidad y la vigilia. Los dos niños, sus dos hermanitos, van detrás de él, intentando recuperar la jirafa, y todo eso se zafan en una secuencia de dibujos animados realmente fantástico al más puro estilo de Disney. No hecho por ordenador, sino por la mano de una persona, que es lo que realmente cuenta. Entonces, el niño, cuando recupera la jirafita y cuando consigue zafarse de ese lobo, de ese carroñero, que es en realidad el banquero en la vida real, despierta y Mary Poppins le dice: tranquilo, que no ha pasado nada. Es decir, ahí se establece un paralelismo muy interesante que no estaba en la anterior película, entre lo que hemos visto de Mary Poppins, lo que hemos visto en el número musical, ¿es realidad o es sueño de los niños? ¿Los niños están viviendo un sueño? ¿O los niños realmente, esos mundos de Mary Poppins existe? ¿O es Mary Poppins una especie de hipnotizadora para los niños
que les mete en ese mundo. O sea, da un poquito que pensar en ese sentido y se agradece ese toque de originalidad que no tenía la Mary Poppins, la Mary Poppins original de 1964. Otro de los números musicales que más me gustan es evidentemente el número musical de los faroleros, que es parecido o está coreografiado con el mismo entusiasmo que el que realiza Dick Van Dyke siendo Bert en la película original. Pero que aquí la verdad es que Mary Poppins pues no tiene mucho protagonista en ese mundo musical, pero Julie Andrews sí lo tenía. Y luego evidentemente el final es muy nostálgico, ya que sale pues el otro protagonista capital de la Mary Poppins original, que es Dick Van Dyke, en el papel del hijo del señor Dawes, es decir, del hijo del dueño del banco en la Mary Poppins original, pero que también ya aquí ya es mayor. En una intervención muy breve, pero totalmente encantadora. Es decir, Dick Van Dyke en su intervención, yo creo que sí que es el que se mueve. Evidentemente un poco torpemente, porque tiene 91, 92 años el hombre. Pero yo creo que con la energía que tenía siempre que le he visto a Dick Van Dyke últimamente en televisión, haciéndole entrevistas, que evidentemente se le ve que es un hombre ya muy mayor, pero no se le ve se le ve que tiene mucho entusiasmo. Es un hombre un actor que siempre ha estado con la sonrisa en la boca. Es decir, yo creo que la personalidad de Dick Van Dyke, del actor, es esa. Es una personalidad muy abierta, muy dicharachera, y que eso, psicológicamente, le ha condicionado de estar no en mala forma, en buena forma, porque yo creo que el que se mueve es él. O sea, no hay ningún resto de trucaje, sobre todo cuando, poquito a poquito y subiéndose una silla, se sube a la mesa y hace un par de pasos de baile muy breves. Si lo hubieran querido doblar un poco más, pues yo creo que le hubieran puesto el cuerpo de un actor bailarín, la cabeza de Dick Van Dyke, y hubiera hecho un número musical un poco más tenso. Pero hace 2 o 3 pequeños pasos de baile, no más. Y yo creo que es el auténtico Dick Van Dyke. Y es evidentemente cuando aquí, lógicamente, Mary Poppins, con el tratamiento de sus hijos y la educación que le da a sus hijos, llevándoles a todos esos mundos, despiertan de nuevo la imaginación del padre. El leitmotiv en la Mary Poppins original era salvar al señor Banks. Es decir, que el señor Banks cambiara el chip y que fuera pasar de un padre amargado a un padre alegre y contento. Y eso es precisamente lo que ocurre también aquí. Al principio está amargado el padre de los niños, Michael Banks. Está amargado pues debido pues que haya fallecido recientemente su esposa, va a perder su casa y tiene una serie de problemas, como los tenía George Banks en la original. Pero cuando llega precisamente a dar esos especie como de pagares de acciones del banco para pagar su casa, ahí al personaje de Colin Firth, que luego sale Dick Van Dyke, es cuando él recupera la alegría de vivir, porque él sabe que en esa cometa representativa de la inocencia de sus hijos es donde tenía la salvación. Es como si algo le estuviera diciendo, tenías que haberte fijado más en tus hijos y no a lo mejor en tus problemas. Es decir, la película, los números musicales, el guión, lo que nos está dando son todo mensajes de optimismo ante una adversidad. Mensajes siempre puros de optimismo. Y es cuando ya el señor Banks, viendo en esa cometa que él en un principio iba a tirar, y era donde estaban precisamente el certificado de las acciones de su padre para salvar su casa y poder pagarla. Y hay un detalle que dices, casi se me saltan las lágrimas, porque el personaje de Dick Van Dyke dijo, yo estuve, el personaje del hijo del señor Dawes, le dice a Michael Banks, a Ben Whishaw, dice, yo estuve cuando tú de niño trajiste aquellos 2 peniques que decías que era para la comida de las palomas. Pero esos 2 peniques que tu padre metió en el banco, evidentemente se han convertido en algo más que 2 peniques. Y eso es lo que te va a ayudar a salvar tu casa. Y claro, entonces ahí es cuando él se da cuenta de que, siendo un niño, él hizo algo que le, por así decirlo, le marcó. Vaya, no es que no quisiera llorar ahora, pero... madre mía. Se va a meter un poquito de grasa en los ojos. Pero eso efectivamente es lo que marca el antes y el después de Michael Banks. Ahí es donde Michael Banks cambia el chip y dice, efectivamente, si yo me comporté como un niño aquí, mi padre me cogió los 2 céntimos que yo quería para comer las palomas, pero terminó... Eso es lo que le ha salvado la vida entonces. Pero lo que le ha salvado la vida es que esos 2 peniques fueron... Vaya, coger aquí un pañuelo y me voy a limpiar. Fueron algo que efectivamente él quería
que era para la comida de las palomas, pero que su padre lo quería para el banco. Pero que el señor Dawes, el hijo del señor Dawes, presente en la primera película, era consciente de que lo quería para la comida de las palomas. Y entonces ese es el recuerdo que despierta la inocencia otra vez de Michael Banks. Y es cuando todo ya se transforma en un amplio y maravilloso... en un amplio y maravilloso tecnicolor en toda la película. Es decir, el mensaje de optimismo. Y es lo que el personaje breve de Angela Lansbury le dice. ¿Es que te has olvidado de lo que significa ser un niño? ¿Has olvidado de lo que significó estar con Mary Poppins? ¿Has olvidado del cambio de rumbo que tomó tu padre entonces cuando también las cosas se ponían adversas? Y entonces es cuando ya el señor Banks vuelve a estar salvado una vez más. Y cuando el viento cambia de ruta y el personaje de Mary Poppins ya no es necesario. Y aquí es cuando yo le doy otro tirón de orejas a Rob Marshall. En la película original Mary Poppins se despide de un modo muy nostálgico y triste. Porque Bert, Dick Van Dyke, le dice: adiós Mary Poppins, vuelve pronto. Y ella, en una mirada de nostalgia, de tristeza, pero a la vez de alegría, dice: me tengo que ir. Y le dice el paraguas, dice: es que no te han dado ni las gracias. Y dice: es que no es necesario, porque ya están con sus padres y eso es lo que yo realmente venía a hacer. Aquí Mary Poppins dice, Emily Blunt dice: bueno, todos los niños son iguales, no sé qué, y se va. Y ahí acaba la película. Si has llegado a ese punto donde el punto de inflexión en la película, el rescate del señor Banks, es alegre, tirando a melancólico y nostálgico, bórdalo en el último plano. Haz un plano final inolvidable. Y de nuevo ocurre lo que al principio de la película. Parece que Rob Marshall tiene prisa por terminar la película, al igual que tuvo prisa por empezarla. Es decir, tiene un principio y un final en el que el montaje es muy acelerado para decir: vamos a empezar rápido y terminar rápido. Y luego, en mitad de la película, pues todo esto con una línea narrativa y con un ritmo narrativo más pausado, pero que tiene el ritmo de la primera película. Pero, macho, trabájate un poquito más el final para que sea más emotivo. Y yo lo que echo de menos es un número musical que se te quede grabado en la memoria o una palabra que se te quede grabada en la memoria. Supercalifragilísticoespialidoso. Yo creo que aquí, bueno, quería distanciarse a lo mejor Rob Marshall de la versión clásica, pero yo hubiera metido aquí la canción de Supercalifragilísticoespialidoso, aunque hubiera sido como homenaje. Como un homenaje al... Hubiera a lo mejor eliminado todos los homenajes que tiene la película original, pero solo la hubiera puesto en un homenaje, es decir, con ese número musical. Pero bueno, aquí Rob Marshall ha decidido hacer otra cosa, pero bueno, se le respeta. Pero os quiero decir que la película El regreso de Mary Poppins es una película muy notable, muy entretenida, es una película de una grandísima calidad, buenas interpretaciones y muy buenos números musicales, pero que evidentemente tenéis que olvidaros un poquito de la Mary Poppins original, porque evidentemente sale perdiendo. Es decir, tenéis que ir con la mente abierta. Es decir, voy a ver una película parecida a Into the Woods, como fue el anterior musical que hizo Rob Marshall para Disney, y ver una película similar. Pero no vayáis con las expectativas de la película original aquí en la mente, porque hay cosas que no os van a cuadrar. Es decir, el regreso de Mary Poppins es una actualización, por así decirlo, del maravilloso musical de Robert Stevenson de los años 60, una actualización a modo de secuela remake. Funciona de las dos maneras, pero que evidentemente le falta, como diría la Mary Poppins original, le falta un poco de azúcar. ¿Sabéis? Un poquito de glamour. Mi nota ya os digo que está entre 7 y 8. Yo la daría más hacia un 8 que a un 7. Pero claro, es que la Mary Poppins original es un 10 redondo, rotundo. Es un 10 rotundo. La crítica de la original la podéis ver aquí en mi canal. Pero bueno, es una película muy entretenida, que yo he podido ver en el cine y disfrutar hasta cierto punto, porque tengo que tragarme la primera media hora de anuncios, y el cine estaba lleno de niños que, sinceramente, 2 horas y cuarto casi de película no son para niños de 4 o 5 años. Porque claro, pueden llegar a aburrirse hasta cierto punto. Una película de 1 hora, hora y cuarto de dibujos animados vale. Es una película más para jóvenes y adultos nostálgicos que para niños. Porque claro, los números musicales ralentizan hasta cierto punto la narrativa y el ritmo de la película. No es un musical como los de Stanley Donen, donde los números musicales hacen avanzar la historia. Aquí los números musicales
te cuentan otra historia, todo lleno de mensajes positivos, pero no te aportan nada argumentalmente, como ocurría en la Mary Poppins original. Los números musicales no eran una continuación de la historia. En ese sentido es muy deudora. Es decir, el regreso de Mary Poppins trata de copiar la estructura narrativa de la primera película, lo consigue, trata de copiar la puesta en escena, lo consigue, trata de dar alma, bueno, personalidad a los números musicales y que sean magníficos, lo consigue, pero le falta alma en algunas secuencias, en lo que se refiere en la dirección de actores, le falta un poquito de azúcar, de cariño y de dulzura, en la interpretación de Emily Blunt, que sigue siendo buena, pero le falta dulzura. Pero es una película para ver en familia, es una película distendida, es alegre, es colorista, es optimista. Pero yo le echo en falta algunas cositas que a mí me hubiera gustado que hubiera tenido. A lo mejor, oye, lo estoy viendo con unos ojos excesivamente directos, o teniendo en mente la original. Hice yo aquí la crítica de Ben-Hur, la de Timur Bekmambetov, poniéndola bien, porque evidentemente había muchas cosas que eran diferentes a la Ben-Hur de William Wyler. Pero era diferente. O sea, tenía la carrera de cuadrigas estaba filmada de un modo distinto, la historia, aunque es la misma, está enfocada de otro punto de vista, mete aspectos como la política, lo de los celotes y todo ello que lo hacen distinto, la presentación de Jesucristo es diferente, pero es que aquí la estructura narrativa y muchas cosas son prácticamente iguales. Pero claro, entre Robert Stevenson y Rob Marshall hay un mundo. Hay un mundo. Y copiar a un clásico y estar a la altura de un clásico es muy difícil. Vuelvo a repetirme. Copiar un clásico, homenajearlo y que sea una muy buena película está a la altura de los mejores directores. De los mejores. O sea, llámese James Cameron, Steven Spielberg, Jackson, quien sea. Pero para directores como Rob Marshall, como J.J. Abrams o como Damien Chazelle están muy lejos todavía. Intentar imitar también el estilo narrativo tan depurado que tenían las películas de los años 60 también es complicado. Pero yo creo que Rob Marshall lo hubiera conseguido si no hubiera tenido tanta prisa por empezar la película y cerrarla. Ya son 2 horas 10, venga, rápido que hay que poner muchos números musicales. No. Enfoca la película, darle a esos decorados tan maravillosos que tienes la importancia que se merecen, preséntanos adecuadamente y de una manera lenta y pausada a los personajes, que ya lo digo, no tienen por qué ser muy profundos ni estar excesivamente definidos, no, porque es un musical y lo importante son los musicales, pero no tengas tanta prisa, que tienes 2 horas 10 por delante para hacer lo que tú quieras. Esos son, yo creo, los puntos los aspectos de la película que le restan puntos. Si Rob Marshall hubiera tenido en la película un tratamiento del decorado con más personalidad, le hubiera dotado a la banda sonora, que las canciones son estupendas, de un poquito más de alma y hubiera trabajado un poco mejor el final, estuviéramos hablando de una obra maestra absoluta. O sea, la película se queda a las puertas de ser una obra maestra. Se queda en notable alto en algunos momentos, pero se queda a las puertas de ser una obra maestra, ya digo, por aspectos muy sencillos que se podrían haber subsanado, yo creo, de una manera sencilla, porque ya os digo que aspectos como la magia de unos números musicales bonitos, como la personalidad de algunos personajes, sí lo ha conseguido. Es decir, Rob Marshall ha cumplido con lo difícil, pero ha tropezado en lo fácil. Pero bueno, ahí es que da mi crítica de Mary Poppins, un musical precioso para estas navidades, para toda la familia, una película muy notable, que roza el notable alto, yo le doy definitiva entre 7 y 8, le voy a dar un 8, ¿por qué no? Pero olvidaros de la película original cuando vayáis a verla. En ese sentido os lo digo. Bueno, si os ha gustado mi crítica, dejar aquí abajo en la caja de comentarios todo lo que queráis. Suscribíos al canal para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Abriré nuevas secciones y veremos a ver qué tal se nos sigue dando. Ahora os digo que es una película recomendada. Es una película recomendada que yo creo que tendréis que ir a ver al cine. Es una película para toda la familia y es una película, como a punto final os voy a decir que es una película necesaria hoy en día. Necesaria en el sentido de que
hay muy pocas películas que ya tengan el dulzor, el candor, el calor, por así decirlo, de la amistad, del punto de vista positivo y del cariño a los amigos y a las cosas bonitas como tiene el regreso de Mary Poppins. En un Hollywood hoy en día dominado por secuelas, remakes, reboots, precuelas, secuelas de las precuelas, requete secuelas, franquicias, séptimas, octavas, novenas partes, spin-offs. El regreso de Mary Poppins, aun siendo una secuela y siendo también parte de un remake, es un soplo de aire fresco. Es decir, es el sabor añejo de las viejas producciones hollywoodienses actualizadas. Y yo creo que sinceramente esta película merece un éxito de taquilla, merece que se la considere. Yo me gustaría verla pero en versión original, a ver qué tal cantan Lin-Manuel Miranda, qué tal canta Emily Blunt, bueno, Emily Blunt, y luego también el personaje que tiene Meryl Streep, que yo creo que es el peor de los números musicales que hay. Toda la crítica ha dicho, lo mejor es Meryl Streep. Bueno, para mí aquí es lo peor. Pero bueno, es el peor de los números musicales, y yo creo que su personaje, digamos que sobra en esta película. Pero es que parece que Meryl Streep tiene que estar hasta en la sopa. Pero bueno, en definitiva, es una película necesaria ante tanta película de acción, tanta película de chiste fácil, tanta película infantiloide. Meryl Streep es una película infantil y juvenil, pero tratando con inteligencia a los niños, porque los protagonistas son niños, y los niños se pueden sentir identificados con ellos. Y eso yo creo que es el auténtico valor que tiene el regreso de Mary Poppins. Una película sencilla de ver, que recupera para la gran pantalla un personaje inolvidable, que es, para todos los gustos, una película desenfadada, tranquila, con unos personajes carismáticos y con unos personajes hasta cierto punto inolvidables. El Dose de Dick Van Dyke es maravilloso. Como siempre lo fue Dick Van Dyke y como lo siempre ha sido pues ese mundo de Walt Disney que tantas y maravillosas películas nos ha dado. Dice Emily Blunt que ha firmado por secuelas de esta película. Por favor, cuidado con lo que hacéis con el personaje. Por favor. O sea, no degrademos. Es decir, dejemos lo que está como está. Ya que hemos hecho una segunda película que ha funcionado, digamos, a un 80%, porque mi nota es un 8, que ha funcionado y que son 4 estrellitas, 4 estrellas le doy, por favor, no metamos la pata. O sea, no vayamos a hacer... Es que me lo veo venir. Por favor, no convirtamos a los personajes ya en payasos. Por favor, no marvelicemos a Mary Poppins. Por favor, Disney, haced el favor. Mary Poppins es intocable. Es que me planto en las oficinas de la Walt Disney Pictures y les pongo una bomba. Les pongo una bomba. Como hagan una secuela apayasando a los personajes, por favor. Bueno, espero que os haya gustado la crítica. Es uno de mis vídeos más largos. Había muchas cosas que comentar. Podría estar hablando mucho tiempo más. Pero yo creo que con lo que os he dicho ya os podéis hacer una idea de lo que es el regreso de Mary Poppins. Yo os digo, un musical precioso, muy bonito, una película muy notable, con buenos números musicales, que es digna, hasta cierto punto sucesora de la original, pero que no está a su altura. A mí me hubiera gustado decir, os vengo a presentar y a comentar una gran obra maestra del cine contemporáneo que está a la altura de un clásico. Pero, por desgracia, no os puedo decir eso. O sea, yo soy sincero con vosotros, no os lo puedo decir. Aunque no es mala, es una gran película, está bien hecha, bien interpretada y muy bien estructurada en todo su desarrollo, y una película que os va a gustar. Espero que os haya gustado la crítica, que me dejéis todos los comentarios. Ahora sí, que tengáis unas buenas noches y que soñéis con la mejor niñera de todos los tiempos, que es, sin duda, Mary Poppins.